El objetivo de la serie es ofrecer un panorama con respecto a las líneas temáticas y actividades académicas que se desarrollan en las cátedras extraordinarias que tienen como sede a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Las cátedras extraordinarias son espacios institucionales de discusión y aprendizaje, intercambio académico y análisis crítico en torno al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones de una personalidad académica, de una disciplina o de un tema específico. En armonía y congruencia con los fines sustantivos que señala la Ley Orgánica de la Universidad, se han diseñado como un mecanismo para la promoción del intercambio académico de vanguardia y de frontera sobre temas de especial interés para la sociedad mexicana, la comunidad universitaria y para grupos de investigación y docencia pertenecientes a instituciones de educación superior del extranjero. Su objetivo es enriquecer y fortalecer el desarrollo académico de la UNAM por medio de la participación de académicos, docentes, profesionales y estudiantes, promoviendo el intercambio y la difusión de los aportes de investigadores con un reconocido prestigio nacional e internacional. La Coordinación de Humanidades fomenta la realización de actividades en cátedras extraordinarias que desarrollan, como una de sus principales vertientes, el estudio, la difusión, la enseñanza y el reconocimiento de la vida y obra de importantes figuras académicas que han contribuido de manera relevante en diferentes ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de la serie Cátedras Extraordinarias de la Coordinación de Humanidades, una producción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital en conjunto con la Coordinación de Humanidades de la UNAM. En esta sesión presentaremos los temas y actividades que promueve la Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas. En particular, destacaremos la relación entre el pensamiento de estos dos personajes y el concepto y la práctica de utopía. Yo soy Guillén Comte Núñez, coordinador de la cátedra. Hemos preparado un material de introducción al tema que desarrollaremos con nuestros invitados. Acompáñenos a verlo. La Cátedra Extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas, creada el 31 de agosto de 2017, es un espacio académico constituido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca para el estudio, análisis y reflexión a través de seminarios, cursos y conferencias especializadas en el pensamiento y los ámbitos que convergen en las obras de ambas personalidades: derecho internacional, globalización, derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, implicaciones morales y éticas de la economía, la dignidad y la condición humana. Francisco de Vitoria, como catedrático de la Universidad de Salamanca, ha sido reconocido como uno de los principales precursores del Jus Gentium, o traducido del latín al español, derecho de gente, tanto en su fundamentación filosófica como en su aplicación jurídica. Vitoria desarrolló nociones revolucionarias para su tiempo, contribuyendo particularmente al movimiento mundial de los derechos humanos, que cobran una especial relevancia en el momento actual. Bartolomé de las Casas ha sido reconocido como un luchador por los derechos humanos. En 1516, la corte del emperador Carlos V le confirió el título de Procurador o Protector Universal de todos los indios de las Indias para todos los territorios hispanos. A lo largo de su vida, forjó una visión americana de la protección y las garantías de los pueblos y las comunidades originarias. Fue a la vez que cronista, teólogo, jurista y primer obispo de Chiapas. A partir de octubre de 2021, dejando atrás la pandemia de la COVID-19, el doctor Guillén Comte Núñez, como coordinador de la cátedra,
ha desarrollado el proyecto de investigación La relación entre manifestaciones utópicas contemporáneas y el pensamiento de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, así como una serie de actividades académicas en distintos formatos que muestran cómo ambos personajes impulsaron ideas y propuestas con el propósito de mejorar las sociedades de su época y a futuro. La cátedra ha enfatizado cada año un tema, tales como la autodeterminación de los pueblos, la globalización y la igualdad. Cada tema ha propiciado la organización de 6 seminarios internacionales realizados en línea para facilitar la participación de personas de distintas partes de México y del mundo. Además de estos seminarios internacionales, la cátedra ha impulsado el seminario permanente Globalización desde un enfoque de derechos, que cuenta al cierre de 2024 con 16 sesiones realizadas. De estos dos formatos, los seminarios internacionales y el seminario permanente han derivado 2 libros, uno sobre la autodeterminación de los pueblos y otro sobre la globalización desde un enfoque de derechos. Por otro lado, la cátedra estableció que agosto sea el mes de Vitoria y las Casas, ya que las efemérides de ambos personajes coinciden con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La cátedra ha desarrollado un proyecto de docencia en torno a la multi, inter y transdisciplinariedad y recientemente un curso para el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se puede encontrar la descripción y registros de todas estas actividades y productos de investigación en la siguiente dirección. Me acompañan en el plató 2 invitados que nos ayudarán a desgranar esta relación entre Vitoria y las Casas y la utopía. La doctora Paola Vázquez Almanza, doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la UNAM, ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha publicado artículos académicos y de divulgación relacionados con historia reciente de México, historia conceptual e intelectual, metateoría, cultura, literatura y cine. Bienvenida. Gracias. Y el maestro Bruno Velázquez Delgado, él es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM y actualmente realiza su investigación doctoral en filosofía en esta máxima casa de estudios. Ha sido el coordinador de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y actualmente labora en la Facultad de Psicología. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes los invitamos a participar con sus comentarios y preguntas a través del email de la cátedra que pudieron ver al final de la cápsula anterior. Comuníquense con nosotros, su opinión nos enriquece. Bien, en esta primera parte del programa abordaremos la dimensión utópica del pensamiento de Vitoria de las Casas y les pregunto, para empezar, ¿cómo podemos relacionar el pensamiento de Bartolomé de las Casas con la utopía? Bueno, antes que nada tenemos que recordar que el pensamiento utópico tiene al menos 2 características principales. Por un lado, es una reacción ante una realidad que no nos gusta, por eso se da mucho en sociedades en conflicto o en crisis, y a partir de esta crítica que se hace de la realidad, se propone la construcción de una sociedad ideal. Y para el caso de Bartolomé de las Casas, lo que él estaba criticando era cómo se estaba llevando a cabo el proceso de colonización, y lo que él imaginó fue una sociedad en la que se pudieran tratar a los indígenas con dignidad, con justicia y en el que se respetase su libertad y su autonomía. Y bueno, Bartolomé de las Casas, al igual que muchos de sus contemporáneos, vieron en el Nuevo Mundo, en América, esa posibilidad de crear una nueva sociedad, ¿no? Una sociedad que estuviera alejada de los vicios y de la decadencia cultural y política de esa Europa de la Contrarreforma, ¿no? Y en todo su trabajo, lo que hizo Bartolomé de las Casas fue buscar maneras de remediar todos esos daños que había provocado la colonización y buscar maneras en las que los indígenas y los españoles pudieran convivir de manera pacífica, ¿no? Y pues eso hasta la fecha tiene tintes muy utópicos. Sí, yo estaría de acuerdo con lo que dice Paola, porque además el pensamiento de Bartolomé de las Casas y su proyecto surge de una esperanza y de una necesidad, ¿no?
la necesidad de nombrar una realidad recién descubierta, que sería este continente que más requiere de un nuevo contenido y que se le llamará América. Entonces, en ese sentido, yo diría, el nombre de la utopía es América, porque existía esa necesidad de resignificar el mundo, porque efectivamente Europa viene de una bancarrota moral y Bartolomé Las Casas, además, una de las cosas que logra hacer y que en ese sentido es utopista es que pues, su propuesta es contracultural, ¿no? O sea, ¿qué más contracultural que intentar dignificar este proceso colonizador y además decir que los pueblos originarios son de hecho también personas humanas con dignidad, con derechos? Entonces, es utopista su pensamiento, su proyecto, en tanto que es contracultural, en tanto que propone una nueva significación y un nuevo orden en lo social, lo político, lo cultural. Y además, bueno, para cerrar diría que se relaciona mucho con ese otro pensamiento utopista preponderante de la época que es el humanismo. Muy bien. Y entonces, pasando ahora a la figura de Francisco de Vitoria, ¿cómo podemos relacionar su pensamiento con la utopía? Pues a diferencia de el caso de Lascasiano, donde vemos que el utopismo surge de la práctica, no es una praxis, es una acción concreta que busca erigir modelos de organización social. En el caso de Vitoria es más bien teórico, ¿no? Si Las Casas es alguien que se sitúa en la acción, Vitoria se sitúa más bien en la idea, ¿no? Y por eso puede llegar a estas otras profundidades más complejas, más abstractas, y de ahí entonces tener una reflexión que propone una nueva normativa legal, ¿no? O sea, está pensando en el derecho positivo, está pensando en el derecho internacional, y entonces él es más bien teórico, ¿no? Y Las Casas es más bien práctico. Yo diría que ahí habría una diferencia. Y lo que me resalta del pensamiento de Vitoria es que además tuvo la capacidad de evadir la censura, ¿no? Proponiendo toda una nueva manera de concebir el derecho y también las relaciones entre las personas, los pueblos y las naciones. Uh-huh. Uh-huh. Sí, de hecho, Vitoria, solo para un paréntesis, nunca publicó mientras estuvo vivo. Entonces se le publicaron las obras y se dice que quizá no publicó por miedo a la censura. Muy bien. Paola, por favor. Sí, bueno, siguiendo lo que ha dicho Bruno, me parece que en el caso de Francisco de Vitoria, en este contexto de la conquista, a lo que él reacciona es a la iglesia medieval y a esta idea de la guerra justa de la religión. Él está en contra de la aniquilación de pueblos o de culturas porque uno tenga una religión específica, ¿no? Y creo que lo que propone en contraposición a esta realidad, pues es la creación de un orden mundial que esté basado en la justicia y en el derecho natural, ¿no? Y bueno, esta comunidad internacional que imagina Vitoria, por un lado, está regida por principios universales. Esto quiere decir que hay un poder político que va más allá de lo que puede ser la corona española o cualquier otro imperio, y que también implica a esta comunidad que todas las personas tengan los mismos derechos y que se respete la soberanía de todos los pueblos, ¿no? Y creo que esta comunidad pacífica que imagina Vitoria tiene que ver con que él tiene una idea mucho más abierta de lo que es la otredad comparada con sus contemporáneos, ¿no? Y creo que esta necesidad o este interés en abrir un diálogo intercultural se nota claramente en sus escritos de los derechos de gentes y el derecho de comunicación. Muy bien. Quiero retomar algo que mencionó Bruno antes, ¿no? Sobre el humanismo, ¿no? ¿Qué tanto piensan ustedes rápidamente que Vitoria y Las Casas son innovadores o más bien un producto de su época? Yo creo que son un claro ejemplo que son producto de su época, son hijos de su tiempo, están de lleno situados en la corriente humanista renacentista, que implica un cambio radical, porque hay un cambio incluso en la perspectiva ontológica y epistémica, ¿no? Es pasar de esta visión mecanicista de un mundo que ya está dado a una visión más orgánica, donde todo puede ser resignificado, donde todo puede ser reconstruido. Por eso la importancia de América, ¿no? Tienes la oportunidad de volver a crear un mundo nuevo. Y además, esta idea humanista que está en Piccola Mirandola, en su texto sobre la dignidad del hombre, que es pensar al ser humano ya no como algo
creado, acabado, fijo y hecho de una vez y para siempre, sino como un ser camaleónico, perfectible, que entonces pueda acceder a conquistar alturas morales como pues la autodeterminación o la autonomía, ¿no? Muy bien. Paola. Sí, estoy de acuerdo con Bruno, son producto de su época, ellos reaccionan a cambios políticos y religiosos muy específicos. Estoy pensando en el Concilio de Trento, la Contrarreforma y obviamente el descubrimiento de América, pero sí creo que hicieron grandes innovaciones. Por ejemplo, Francisco de Vitoria, al hacer esta crítica a la legitimación ideológica de la conquista, creo que es algo muy innovador. También propuso el establecimiento de este orden mundial que salvaguardase a todas las comunidades, a todos los pueblos, a todas las culturas. Y por el lado de Bartolomé de las Casas, él innovó al proponer la abolición, por ejemplo, de las encomiendas, un poco para resarcir esos daños que había provocado la colonización, ¿no? Y también, obviamente, al reconocer cierta religiosidad en los indígenas y en sus prácticas, que hablaban de la muestra de cierto respeto a lo sagrado. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estas primeras intervenciones. Y les propongo ahora ver una primera entrevista sobre una utopía moderna muy significativa, el nacionalismo. Podemos decir en una acepción muy básica, pues que es la exaltación de la nación. Ahora bien, creo que entre las distintas acepciones existen dos grandes perspectivas. Una que asume que la condición del nacionalismo es la nación, entendida esta como cultura, y por lo tanto el nacionalismo y la nación son muy antiguas, porque culturas y grupos humanos existen desde hace siglos. Y otra que asume que el nacionalismo tiene por condición fundamental el Estado moderno, surgido a finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX en Europa y extendido a la sociedad global a partir de mediados o finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX. Nacionalismo supone, entre otras cosas, dos elementos que me parecen fundamentales. La crítica de lo que no es justo, la crítica y condena de los enemigos de la nación y de una idea de la justicia. Y, por otro lado, supone la promesa de una sociedad nacional que es justa y que resuelve los problemas de un proceso de transformación. No es difícil entonces advertir que comparte elementos con la utopía, ¿no? La utopía pues, supone también esos dos elementos fundamentales: la crítica a lo que se considera injusto y la promesa de un mundo ideal. Ojo, que compartan visiones generales no quiere decir que necesariamente puedan coincidir. Existen muchos tipos de utopías. Una de ellas es la que defiende los derechos individuales, sociales y colectivos, la democracia y la universalidad de esos derechos. Un nacionalismo que exalta esos elementos sería el que corresponde que podríamos definir como un nacionalismo ajustado a los derechos humanos. Yo, sin embargo, creo que eso es teórico. En realidad, si lo observamos con
un poco más de profundidad, el nacionalismo, casi por definición, es excluyente. El nacionalismo es o implica la imposición de una idea de nación sobre la mayoría social. ¿Quién impone esa idea? La élite en el poder o que aspira al poder. Y supone, por lo mismo, la exclusión de otras visiones de la nación y de grupos integrados al Estado. Cualquier Estado implica distintas culturas, distintas organizaciones sociales ligadas a formas culturales específicas y a regiones integradas dentro de un Estado. Y desde el centro y desde el poder se requiere gobernabilidad, y la gobernabilidad es jurídica, es política, es cultural. Por lo tanto, casi siempre se excluye a los grupos étnicos y a las regiones en aras de los intereses de quienes ocupan el poder. El nacionalismo, sobre todo el nacionalismo de Estado, es excluyente y por lo tanto, a su vez, difícilmente se puede ajustar a una idea de la utopía de los derechos humanos, que por definición es universal, implica la democracia, implica las garantías individuales y colectivas de toda la sociedad, incluso de la sociedad que está más allá de la jurisdicción del Estado. Me parece que podría decirse un mundo de utopías o de idealización de las utopías debería de integrar las distintas perspectivas utópicas con las distintas perspectivas de un nacionalismo universal. Pero honestamente creo que teórica y prácticamente eso es difícil. Más bien habría que pensar en formas de organización social no nacionalistas para poder construir una visión social y de la organización política que fuera capaz de incluir la mayor o la mayoría de las perspectivas utópicas. Muy bien, a partir de lo dicho por el doctor Fernando Vizcaíno en la entrevista, ¿pueden comentar sobre la coexistencia de diversas utopías, Bruno? Pues sí, a mí me parece que en efecto no se puede hablar de utopía en singular, salvo en el caso que te refieras a la utopía de Moro, ¿no? Porque hay tantas utopías como hay sueños de emancipación en un momento dado en el mundo, y de hecho quizá esa sea la mayor de las dificultades para todo movimiento revolucionario. El que cada persona que está participando de ese movimiento puede estar entendiendo algo muy distinto a la causa por la cual se lucha. No sabemos si todas las personas que están luchando en un movimiento revolucionario entienden lo mismo por libertad o por patria, ¿no? Entonces, en ese sentido, estarían coexistiendo distintas ideas de utopía en un mismo movimiento utópico. Y algo que dice Fernando y que pone el énfasis en un hecho que tampoco es poco problemático, es que casi toda utopía conlleva en su seno un contrario, ¿no? Como su contrario distópico. Entonces, pensemos hoy en un estado cualquiera, primermundista, al norte del globo terráqueo, que supuestamente es una democracia republicana, pero en realidad está siendo gobernada por una oligarquía, ¿no? Entonces, pueden coexistir incluso dos ideales, utópico y distópico, que al mismo tiempo se retroalimentan. ¿No? Ahí estaría muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Muy bien. ¿Paola? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando y también Bruno. Creo que es muy complicado que las utopías coexistan de manera armoniosa, porque a ratos las utopías pueden funcionar como circuitos cerrados, ¿no? Pero
creo que la coexistencia de las utopías puede presentarnos desafíos, pero también posibilidades, ¿no? Porque esta convivencia refleja la complejidad y las ambiciones que existen en las sociedades por mejorar a las sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el lado negativo, esta coexistencia nos puede llevar a conflictos ideológicos, a relativismo moral, a imposición de visiones por parte del que tenga más poder, pero también creo que es una oportunidad para fomentar, por ejemplo, el diálogo y el debate. Puede generar a sociedades mucho más resilientes porque al tener distintas visiones de cómo mejorar la sociedad y distintas visiones del futuro, pues se puede hacer una sociedad más preparada ante la realidad, ¿no? Y creo que también la coexistencia de utopías nos sirven para inspirar a más personas, ¿no? A llegarle a las personas por muy distintos lugares. Bien. Bien, y en ese sentido, y regresando a Vitoria y las casas, ¿pueden ustedes vislumbrar algunas tensiones, incluso contradicciones en el pensamiento vitoriano lascasiano, ¿no? Que hable de esa coexistencia quizá incómoda entre utopías? Paula. Sí, hay creo que varias tensiones. Mencionaría ahora, por ejemplo, la tensión que se da entre el universalismo y la diversidad cultural, porque pues esa es la paradoja del universalismo, ¿no? Cuando quiere crear una sociedad abierta, en realidad a veces puede llegar a excluir a ciertas personas o a ciertos grupos que no comparten esa visión de sociedad o esa visión de futuro, ¿no? Y creo que esto se observa a lo largo de la historia, ¿no? Desde la conquista y el sometimiento de los indígenas por parte de los españoles hasta el conflicto actual en Israel y Palestina o con Ucrania y Rusia. Pero creo que el principal problema que tuvieron las utopías, tanto de las casas como de Vitoria, fue su propio contexto colonial, ¿no? Lo cerradas que eran las instituciones, los intereses políticos y económicos que había detrás. Entonces creo que su tensión principal venía de la realidad. De la parte del contexto, ¿no? No tanto desde adentro de la coherencia, sino de la parte de afuera. Bruno, por favor. Sí, no, pues ahí coincido con ustedes, porque justo yo pensaría que frente a este ideal de la cristiandad, ¿no? De la hermandad en Dios de todas y todos los seres humanos, que además tendremos los mismos derechos, la misma dignidad, y que en el caso de las casas se ve muy concretamente en este tipo de organización horizontal y sin jerarquías, ¿no? que propone, y además un ideal cosmopolita, por ejemplo, en Vitoria. Frente a eso está también el hecho mismo de que Vitoria y las casas pertenecen a una institución vertical, patriarcal, jerárquica, casi con una estructura militante, ¿no? Y están siendo al mismo tiempo sujetos que son instrumentos de un proceso de colonización. Entonces hay esa doble tensión, ¿no? Pero quizás eso es parte de, volviendo un poquito a la idea de la innovación, ¿no? Esta capacidad que tuvieron de ser flexibles y desde dentro de un ideal quizá distópico, ¿no? Sembraron un ideal utópico. Muy bien. ¿No? Efectivamente, porque las utopías tienen que surgir, ¿no? de la propia sociedad, de las propias estructuras, no nos vienen, no nos caen, ¿no? del cielo. Muy bien, vemos pues cómo la utopía es un concepto y una práctica central en el pensamiento de Vitoria y las casas, y podríamos decir también que es central para la modernidad y hasta el día de hoy, ¿no? Y como síntesis quizás decir que la utopía es esa articulación dinámica entre tres momentos utópicos, ¿no? Una sería la crítica a la realidad existente, otro momento sería el deseo colectivo por cambiarla y finalmente una propuesta de cambio, ¿no? De cómo realizar ese cambio, esa mejora. Dicho esto, llegamos a la media parte del programa y les invito a una pausa. Volvemos enseguida, no se vayan. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta segunda sesión de la serie Cátedras Extraordinarias de la Coordinación de Humanidades, dedicada a la Cátedra Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas. Continuamos con la doctora Paula Vázquez y el maestro Bruno Velázquez. Bienvenidos de nuevo.
Y en esta segunda parte abordaremos la relevancia contemporánea del pensamiento utópico de Vitoria Las Casas. Y con ello, pues, la pregunta obvia es ¿cómo sigue incidiendo el pensamiento vitoriano lascasiano hoy día? Paola. Bueno, el pensamiento de ambos incide en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los derechos humanos y sobre todo en los debates sobre la justicia social. Específicamente, Vitoria es muy relevante en el campo jurídico y en los estudios históricos del derecho internacional. Y Las Casas me parece que es uno de los más grandes referentes sobre el tema del reconocimiento y la universalidad. Y bueno, estos autores, ambos, son muy importantes para corrientes de pensamiento contemporáneas como la teoría de la liberación y el decolonialismo, ¿no? Por ejemplo, Walter Miñolo lo toma a Bartolomé de las Casas como uno de los ejemplos clave del pensamiento fronterizo, ¿no? Esto quiere decir un pensamiento que hizo una crítica a la narrativa dominante de la modernidad y que cuestiona a todo el tipo de poder colonial, ¿no? También Enrique Dussel, que es un representante del pensamiento decolonial, considera que Bartolomé de las Casas es uno de los grandes precursores de esta filosofía de la liberación y nos dicen que no solamente defendió los derechos de los indígenas, sino que también planteó una especie de ética de la alteridad, ¿no? Una idea de responsabilidad con el otro, que me parece que estas son grandes innovaciones y que siguen estimulando el pensamiento contemporáneo. Muy bien, muy bien. Sí, pues yo estaría muy de acuerdo, me deja poco que decir. Las Casas como Vitoria son quizá precursores de todo movimiento derecho humanista, pero quizá donde yo veo su legado también no solo es en la filosofía de la liberación, sino en la teología de la liberación y muy principalmente en Latinoamérica en la pedagogía crítica, ¿no? Ahí está en Freire, por ejemplo, la esencia del pensamiento lascasiano. También en Iván Illich, ¿no? Eso se puede rastrear. Y en este otro tipo de pensamiento que apuntan hacia la construcción de relaciones dialógicas de emancipación, ¿no? Entonces quizá todo el movimiento neomarxista latinoamericano podría verse reflejado en estos autores y claramente está también su legado en los movimientos multiculturalistas y en la apuesta sobre todo por la interculturalidad, ¿no? Me gusta lo que dice Paola de la ética que ya no es la ética tradicional judio-cristiana del semejante, ¿no? La ética del prójimo, que es el próximo a ti, el que se parece a ti, sino una ética más expandida que también aplica al que no es tu semejante, ¿no? Entonces, incluso hoy día la ética animal, pues podría tener vetas y vasos comunicantes con estos pensadores, ¿no? Muy bien. Entonces vemos como su pensamiento se ha ido desdoblando, ¿no? En múltiples utopías, ¿no? Que es realmente pues algo, ¿no? De una riqueza extraordinaria. Pero ahora, a ver, para contrastar con estos planteamientos, ¿por qué creen ustedes que esta incidencia tan rica del pensamiento de Vitoria Las Casas todavía no es determinante para asegurar la mejora sustantiva en nuestras sociedades, ¿no? Vivimos en un siglo, desgraciadamente, de las crisis, ¿no? En muchos sentidos. Y sobre todo si atendemos a este nuevo paradigma de los derechos humanos, ¿no? Del que ellos son, pues, de alguna manera papás, ¿no? ¿Por qué todavía su pensamiento no ha incidido de manera determinante? Bueno, yo pensaría que el principal problema es que todas las utopías, el pensamiento utópico en general, se confecciona justamente en el terreno teórico, en el terreno de los ideales y en el terreno del deber ser. Y esto hace un cortocircuito muy fuerte cuando se lleva a la realidad. Y qué fue lo que pasó un poco cuando Bartolomé de las Casas intentó poner en práctica su utopía. A lo que se enfrentó fue a la realidad y a un montón de intereses políticos y económicos que frustraron esos ejercicios de utopía práctica, ¿no? Y bueno, también se enfrentaron a instituciones de poder muy fuertes que fueron frenando cada una de las propuestas que tenían, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema por un lado es que son muy teóricas y no permiten como mucho cambio. Y por el otro lado es la realidad, insisto, creo que las instituciones y los poderes siempre van frenando las posibilidades de cambio de las sociedades. Entonces, en ese sentido, vemos hoy que los derechos humanos, ¿no? Serían esa teoría, pero las instituciones que tenemos, el Estado
no sé, los intereses el económicos, capitalismo, etcétera, ¿no? Son los frenos que impiden, ¿no?, su completo desarrollo. Sí, Bruno. justo estoy completamente de acuerdo porque creo que ahí el principal obstáculo es, pues, el poder, la esencia del poder, ¿no? El poder que se ejerce a partir de la fuerza, del dominio, de estas macroestructuras, lo acabas de mencionar, del capitalismo, que además es un sistema basado en la desigualdad, en la que unos pocos se privilegian de la explotación de los muchos y donde además, evidentemente, cae un poco desde la perspectiva ontológica, pues la propia naturaleza humana, ¿no? Y acá podríamos referir a Nietzsche, que hablábamos ahorita fuera del aire sobre él, porque pues él nos dice, ¿no? El humano es demasiado humano y nuestras instituciones son corrompibles y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y en tanto que vivamos en un mundo con la misma estructura, con el mismo sistema capitalista, con la misma jerarquía y estructura vertical, pues los derechos humanos y estas corrientes contraculturales pues siempre serán, ¿no? Estarán ahí bajo la superficie, ¿no? Inspirándonos, pero difícilmente siendo el orden establecido, ¿no? Muy bien. Creo. Bueno, a ver, pero vamos a darle otro giro en la tuerca. Les voy a apretar un poquito y preguntarles ahora, ¿qué haría, cuáles condiciones de posibilidad permitirían que estas dos grandes utopías, el legado de las casas y de Vitoria, ¿no? La utopía de derechos humanos por un lado, la utopía cosmopolita por otro, puedan desarrollarse con efectividad? Ya sabemos que hay frenos, pero ¿qué podría cambiar que haría más plausible, más probable el desarrollo completo de estas utopías? Bruno. Híjole, pues bueno, ahí sí es el pensamiento, ¿no? Basado en el deseo, no el principio de realidad. Yo creo que lo que hace falta, y eso lo vemos constantemente en el ejercicio del poder en las distintas instituciones en las que la vida social ocurre, es que falta imaginación, falta voluntad, falta compromiso y falta algo esencial que va en contra de nuestra propia manera de comprendernos a nosotros mismos, que es conjurar el egoísmo. Muchas veces o no hay imaginación, o si la hay, no hay voluntad, o si hay ambas, falta el compromiso. Y muchas veces también lo que está ocurriendo es que ya no es tan fuerte el tejido social, al menos en el mundo como lo vimos, donde la organización entre personas se dé a partir de la búsqueda del bien común y no de los intereses particulares, ¿no? Faltaría eso, ¿no? Y yo creo que, pero eso también nos anuncia y nos señala dónde está la posibilidad, ¿no? Podríamos hacer eso. Hay que imaginar, hay que defender la imaginación. Bien. Sí, o sea, completamente de acuerdo, ¿no? El vacío, la falta de utopía señala hacia la utopía. Exacto. ¿No? Exactamente. Muy bien. Paula. Pensando en cosas imposibles que harían falta, yo diría que un compromiso global, ¿no? Con los derechos humanos, ¿no? Porque esto motivaría que se impulsen políticas específicas que incluyan a más personas, que protejan los derechos de las personas más vulnerables. También habría falta que se cambiaran las dinámicas geopolíticas, porque esos son también los grandes obstáculos de los derechos humanos. Pero en términos de algo que sí creo que es posible hacer, sería la educación y la promoción de una cultura mucho más abierta, una cultura que respete los derechos humanos, una cultura también que enfrente el reto diario de la otredad, ¿no? Porque ese es algo que vivimos cotidianamente y que justamente podría apoyar un poco a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Muy bien. Pues a ver si lo puedo resumir de una manera algo poética, pero fijándome en Aristóteles, quizá podríamos pensar en las personas, la persona como animales utópicos, ¿no? Y lo que nos falta quizá es esa socialización en la utopía, ¿no? Exacto. Algo que quizá se ha ido perdiendo, ¿no? Que quizá fue muy fácil, entre comillas, para Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria cuando se abrió un nuevo mundo literalmente, ¿no? A ellos que lo vivieron o lo estudiaron. Y nosotros quizá estamos demasiado acostumbrados a este viejo mundo, ¿no? Sí, y desilusionados, quizá también, como diría Freire, hace falta enseñar la esperanza. Muy bien. ¿No? Bien, muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por este rico intercambio y les propongo ahora ver otra entrevista sobre la relevancia de la utopía. Ahora nos vamos a fijar en la relevancia de la utopía en la política mexicana actual. Tiene que ver con un cambio social y político de hondo calado, algo semejante a lo que fue la Revolución de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana, lo cual implica un cambio de régimen, un cambio en la que se dan las relaciones políticas, un cambio en las normas, en las reglas, en las formas de cohesión social. Aunque en este caso están planteando una transformación poco ortodoxa, por decirlo así, porque están llamando a una revolución pacífica. Entonces, habría que ver hasta qué punto con este tipo de revolución pacífica se da o se formula la energía social necesaria para dar un gran cambio, ¿no? Esto implica la participación de sectores populares y de clases sociales que no solamente responderían a una cierta política desde arriba, sino que tendrían que empujar un gran cambio social desde abajo. Creo que es imprescindible una relación entre la Cuarta Transformación y un discurso y una formulación utópica en la medida en la que se quiere lograr un cambio. La llave de apertura al futuro siempre va a ser la utopía. Es necesaria para cualquier cambio político y más si este cambio se pretende como significativo. Bueno, Fredric Jameson hablaba de dos aspectos muy importantes en los que se vincula el partido, entendiendo como partido no un partido como maquinaria electoral, sino un partido de izquierdas que por una parte tiene un papel defensivo en el debate político frente a las derechas o aquellos que defienden el status quo y que tienen que dar esa batalla en el terreno ideológico para de alguna manera abrir el futuro, abrir el porvenir y vislumbrar un cambio posible. Por otra parte, se trata también de una posición, digamos, por decirlo así, a la ofensiva, ¿no? En el sentido de que también se deben de abrir espacios de diálogo, de posibilidad, una especie de experiencia que puede ser política, lúdica, de que el cambio es posible. Entonces, en este sentido, la dimensión utópica es indispensable. Luego, pues también sí se ha recurrido en el discurso a esta formulación utópica. Utopías es el acrónimo de Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social. Entonces, en el nombre mismo vemos un guiño a lo que fue la utopía de Tomás Moro en esta idea de la armonía social. Entonces, no me parece que sea un acrónimo casual, y menos aún si tomamos en cuenta pues, la experiencia y la formación política de Clara Brugada, que es una mujer que estuvo involucrada en movimientos populares, que se asumió siempre como una militante de izquierda y feminista. Entonces, seguramente denominar utopías a estos espacios pues no es casual, sino que tiene toda esa intencionalidad y que a mí me parecen experimentos muy interesantes en el sentido de que sí se abren como verdaderos espacios de ejercicio de optimismo militante. Pero creo que para sectores sociales, para los que tener tiempo para una misma, tener ciertas posibilidades, es un gran cambio de vida. Y creo que las utopías se dan también desde ese terreno y esa dimensión de lo cotidiano, del día a día, y en ese sentido es un experimento muy interesante. Parece que este interés no es únicamente de carácter nacional, sino que es un interés de carácter internacional en la medida en que de pronto estamos viviendo realidades que son intolerables, que no pueden ser posibles. Y la única clave de acceso a una posibilidad diferente es precisamente la utopía.
Ahora, particularmente en México, me parece que sí ha habido un cambio importante, sobre todo a partir del gobierno de López Obrador, que en varias ocasiones lo escuché mencionar la palabra utopía, no en el sentido usual en el que se entendía la utopía como lo imposible, como en un sentido negativo, como lo irrealizable, sino varias veces que lo retomó fue como al decir la utopía de nuestro proyecto, que es el humanismo mexicano, como una brújula, por así decirlo, moral o ética, a la consecución de un proyecto político más inclusivo, más justo. Bien, a partir de lo dicho por la doctora Araceli Mondragón en la entrevista, ¿qué pueden comentar acerca de la relevancia de la utopía en la política mexicana actual? Bruno, por favor. Pues bueno, es relevante porque de alguna manera nos hace ver que si al hablar de política mexicana nos referimos a la partidocracia y al gobierno, pues la utopía y el pensamiento utópico en México en la actualidad brilla por su ausencia. Araceli nos menciona, ¿no?, que a lo largo de la historia mexicana pues, hubo movimientos revolucionarios de transformación. Yo creo que actualmente no estamos ni cerca de estar lejos de un momento histórico que esté transformando la realidad. Seguimos básicamente en un contexto idéntico a los últimos 40, 50 años. Y lo que sí hay en términos de referencia a la utopía o al utopismo en la política actual mexicana, se da en el discurso, en la narrativa, en una narrativa pues farsaica, pero que utiliza estas ideas como bienestar, esperanza, felicidad, ¿no?, que apuntan hacia la utopía. Y simplemente como último comentario por lo que menciona Araceli, pues esta idea o estas utopías como acrónimo de unos centros comunitarios, pues no son más que eso, ¿no? Un acrónimo del cual no vale la pena, yo creo, reflexionar desde la perspectiva del pensamiento utópico, ¿no? Es eso, pero eso nos refiere sobre esa vacuidad de cuando se habla de utopía desde la perspectiva de la política nacional. Yo creo que es relevante porque la utopía y el utopismo en México actualmente brilla porque no se ha revelado y tampoco se ha revelado. Muy bien. De alta y de baja. Sí. Y señalas algo importante, ¿no? Que a veces hay una separación, una brecha entre el discurso y las prácticas sociales y políticas. Exactamente. Muy bien, Paola. Sí, yo siguiendo lo que ha dicho Bruno, me parece que en el caso de la 4T no hay realmente una utopía, yo veo más praxis y, como decía Bruno, mucha retórica, ¿no? Porque realmente desde que se nos cayó el nacionalismo revolucionario, en México no hemos tenido una renovación de nuestro ideario político, y al menos no de manera coherente y con la fuerza que tuvo, por ejemplo, el nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces, yo creo que si quisiéramos hablar de que la 4T tiene rasgos utópicos, me parece que tendríamos que pedirle un poco más de coherencia en términos de los principios, de los valores y del programa, porque en realidad, si analizamos lo que se llama el humanismo mexicano, creo que ahí es tan difuso que no logra constituirse como una utopía, ¿no? Hay vagamente algunas cosas que podrían considerarse utópicas, pero creo que no son suficientes. Y digo vagamente porque, bueno, esto no quiere decir que, aunque no esté ahí, pueda surgir ya sea desde la 4T o desde el gobierno, o quizás desde otros sectores de la sociedad, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar vinculados con el poder. Y mencionas algo importante, que es esta idea de que muchas veces, ¿no?, en el mero momento no podemos saber si se está o no, o hasta qué punto configurando una utopía, ¿no? Que muchas veces es hasta después que nos damos cuenta o que lo juzgamos. Y siguiendo con este tema de la temporalidad, ¿no? Hace unas décadas se puso de moda la expresión fin de la historia, ¿no?, que remitía quizá a un fin de la utopía. Pero ¿creen ustedes, al menos retóricamente, que ahora estamos ante un retorno de la utopía? Paola. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar que esta idea del fin de la historia tenía mucho de utópico también. Coincide en un momento histórico en el que la transición a la democracia, la apertura de los mercados,
la idea de que iba a haber un mercado que se iba a autorregular, pues es totalmente utópico, ¿no? Sabemos que las cosas no salieron como se esperaban y en este sentido creo que refleja un momento de cambio que podría ser semejante al que estamos viviendo actualmente, ¿no? Un momento de transiciones, de mucha confusión política, de muchos proyectos muy disímiles, pero creo que a pesar de que estamos en un ambiente conflictivo, con mucha polarización y con muchas luchas de discursos, creo que justo ese es el escenario idóneo para que se renueve el imaginario político y por tanto surjan nuevas utopías. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, yo me quedo pensando, no creo que podamos hablar de un retorno a las utopías porque me parece que la utopía y el utopismo no se fueron a ninguna parte, ¿no? Siempre estuvieron allí, solo que muy utópicamente, muy a la manera de las utopías y del pensamiento utopista, lo que ocurre ante el desencanto del mundo cuando vemos esta idea del fin de la historia y resulta que no se llegó a esa meta, porque fin era en tanto que meta y no tanto que término, ¿no? Llegamos a la meta, que era el mundo ideal, que era el capitalista globalizado, ¿no? Ante el desencanto de ese deseo frustrado, lo que a mí me parece que pasó con el pensamiento utopista es que se fue al revés, se fue al negativo y entonces empezó a hablarnos desde una perspectiva distópica. Y ahí está el cyberpunk, y ahí está toda la literatura, el arte, el cine, que al hacer una crítica exponencial de la sociedad, de la realidad en la que vivíamos, estaban ya también apuntando a su contraparte, ¿no? Entonces, desde lo negativo, la utopía estaba hablándonos, ¿no? Entonces creo que no es que retorne, sino que se había transformado para poder hacer, salvando un poco la censura y hablarnos, y ahora quizás estamos en un momento en el que otra vez podemos hablar de la utopía desde la esperanza y ya no tanto desde la crítica, ¿no? Bien, interesante, ¿no? Cómo la utopía se metamorfosea, ¿no? En distopía, ¿no? La parte, ese momento utópico que mencioné antes, deviene en sí mismo una utopía en negativo. Muy bien. Y ahora una pregunta fácil. ¿Cuál sería su pronóstico general para las utopías emancipadoras de los derechos humanos y de la globalización, siguiendo a Victoria Las Casas, en el siglo XXI? ¿Cuál es el pronóstico? Que van a ser y van a seguir siendo y deberían seguir siendo la bandera que habrán de enarbolar quienes luchen y resistan contra el sistema actual. O sea, tiene que seguir siendo el faro guía, tiene que seguir siendo ese horizonte que hay que perseguir. Y pues el pronóstico es que la utopía seguirá siendo una utopía, no se va a realizar. Y qué bueno, porque entonces así podremos seguir imaginando y adaptándonos a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, pues mi pronóstico es ojalá que la utopía no muera y no se cumpla, en tanto que siempre habrá una posibilidad de mejora, ¿no? Bien, es la idea de la utopía como motor de la historia. Exactamente. ¿No? Y como camino más que como llegar a un final, ¿no? Un método. Bien. Bueno, yo creo que es un muy buen momento para las utopías porque vivimos en un mundo en el que las potencias mundiales son sumamente irresponsables, en un mundo en el que las alianzas de los poderosos no son para mejorar a las sociedades o para generar discursos de emancipación, sino para mantener el control. Y pues creo que en este contexto tan adverso para la sociedad van a surgir y van a florecer muchas otras utopías desde muy distintos lugares, ¿no? Y creo que ahí podemos aprovechar pues esta coexistencia que ya habíamos dicho antes de las utopías para fomentar resiliencia social, ¿no? Y comunidad también. Muy bien. La utopía como, ¿no? como matriz de nuevas utopías y de apertura a las posibilidades. Bien, y para terminar, muy brevemente les pediría que, y esto también es una pregunta diferente, que me explicaran o que dijeran qué dirían Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas sobre la incidencia de su pensamiento en la realidad si mágicamente se apareciesen ahora mismo aquí en el plató. ¿Qué nos dirían ellos? Bueno, yo creo que se molestarían un poco porque hemos extrapolado algunas de sus categorías y conceptos, pero eso no necesariamente sería malo, porque sería una oportunidad para dialogar con ellos y para contextualizar su pensamiento y para tratar incluso como de renovarlo y adaptarlo a nuestra realidad.
en términos de cómo ven a la sociedad, yo creo que aplaudirían como muchas de las mejoras que se han dado en materia de derechos humanos, sobre todo comparado con los derechos humanos de su época. Y creo que también nos ayudarían a inspirarnos, a buscar otras maneras de orientarnos hacia el futuro y de construir sociedades mucho más abiertas y mucho más libres. Híjole, yo no sé, yo pienso que no cabrían en su asombro, que expresarían una profunda decepción, sobre todo dándose cuenta de que los pueblos originarios siguen viviendo en condiciones sustantivamente marginales, que no ha cambiado la explotación, la desigualdad, sobre todo en el caso de los pueblos originarios. Y al mismo tiempo creo que podrían decepcionarse del hecho, y esto me gustaría pensarlo, de que los hemos mitificado. Hemos mitificado su pensamiento y a sus personalidades. Y quizá ellos lo que quisieran es que no los vemos como un mito, sino como una realidad que hay que perseguir. Muy bien. Pues con esto terminamos, llegamos al final del programa. Creo que hemos generado más preguntas que respuestas, pero ahí está el chiste de la utopía, abrirnos a la realidad y a sus posibilidades de mejora. Y quiero agradecerle al panel por esta interesantísima conversación que hemos tenido en esta última hora. Doctora Paola Vázquez, muchas gracias. Maestro Bruno Velázquez, muchas gracias. Y agradecerles a ustedes por su interés y atención. Y les invitamos a ver el siguiente programa, la sesión 3 de esta serie Cátedras Extraordinarias de la Coordinación de Humanidades, la Cátedra UNAM, Universidad de la Sorbona. Muchísimas gracias y hasta pronto.